Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: del Mar Rojo a Jericó, héroes de la fe. En nuestra temporada actual, Pon tus ojos en Cristo, basada en la carta a los Hebreos, vamos ya terminando, ya vamos en la última parte del capítulo 11 de los héroes de la fe. Hebreos resalta la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, resalta por supuesto el oficio como sumo sacerdote, el mejor, no hay otro como Él, que se ofreciera a sí mismo por nosotros, propiciación por nuestros pecados delante del Señor, trayéndonos esa bendición una sola vez y para siempre, promoviendo, alimentando, motivando en nosotros la fe en Él, que debe ser una fe genuina, sincera, verdadera, para que después de haber conocido algunas cosas del Evangelio y de la salvación, por conocimiento nada más, pero sin una fe sincera, vayamos a retractarnos de ello, porque después va a ser muy duro. Y precisamente, hablando de la fe, Hebreos tiene el capítulo 11, que es la galería de los héroes de la fe, que es precisamente allí donde nos encontramos. Y hoy vamos, después de Moisés, a hablar de un evento muy especial en el pueblo de Israel. El estribillo de por la fe, que tienen estos dos versículos, el 29 y el 30, se refiere tanto a Moisés como al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto con grandes prodigios y milagros de parte del Señor. Y fue algo extraordinario, porque un pueblo después de 400 años de cautiverio cree que esa es la mejor vida que puede tener, que ese será el destino para todo el tiempo. Pero se levanta un caudillo, un líder como Moisés, llamado por el Señor, para ir a decirle al pueblo las quejas que ustedes tienen, las penurias que ustedes están viviendo, no tienen que hacerlas. El Señor ha oído su clamor y va a sacarlos de aquí, a llevarlos a una tierra que es de ustedes, donde no van a ser esclavos, van a tener libertad, van a tener sus propias casas, sus propios terrenos, van a estar en su tierra. Y así es el Señor, nos trae a libertad, porque si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Un café por eso. Y el pueblo sale, después de matar el cordero y de pintar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero y celebrar la Pascua, como lo dice el versículo 28, hablando de Moisés, que por la fe sus padres lo dejaron en el río, no temiendo a la ira del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a los privilegios de la hija del faraón y de la corte, y por la fe dejó a Egipto y celebró la Pascua estando en el desierto. Pero cuando ellos se encuentran con el Mar Rojo, el mar de los juncos de frente, los egipcios vienen detrás de ellos para volver a llevarlos cautivos. Después de la gran, catástrofe de la muerte de los primogénitos, dice el escritor sagrado que por la fe, versículo 29 del capítulo 11, que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y ustedes pueden leer, mis amados,
¿cómo se llama? El relato en el capítulo 14 de Éxodo, todo el capítulo 14, pero pueden leerlo desde el versículo 21 del capítulo 14 de Éxodo hasta el capítulo 21, hasta el versículo 21 del capítulo 15, es decir, 14:21 al 15:21. Allí está el corazón del relato, Y dice que el pueblo estaba sin poder hacer nada, literalmente entre la espada y la pared. Así es, que cuando nos encontramos en esa condición es cuando Dios actúa. Porque no tenemos nada más que hacer, sino que mirar al cielo y decirle: Señor, si tú no haces nada, aquí voy a perecer. No hay opción, no hay forma de que por mis fuerzas o por mis aptitudes o por mis habilidades yo pueda resolver la situación. Ya no depende de mí. Mis fuerzas se agotaron, mis oportunidades se agotaron, no tengo opciones, no tengo nada que hacer, solamente dependo de Dios. Aquí no hay nada más para hacer. Si Dios no obra con un milagro, aquí pereceremos. Estando entre la espada y la pared, o mejor dicho, entre los egipcios y el Mar Rojo, no teniendo para dónde ir, el pueblo se ve en la imperiosa necesidad de confiar solamente en el Señor. Y el Señor le dice a Moisés, según el relato: díganle al pueblo que estén quietos, que estén tranquilos, que se aplaquen, que se calmen, que confíen en mí. Yo voy a hacer algo. Y el relato lo dice: Moisés, tras la orden del Señor, se acerca, toca con las aguas ¿cómo se llama? El Mar Rojo con el bastón. Las aguas empiezan a dividirse detrás de un viento recio que ocurre y queda el camino abierto para que ellos pasen. Los israelitas pasan, los egipcios que vienen atrás intentan hacer lo mismo, llegan hasta la mitad, el Señor les quebranta los carros, les quita las ruedas, ellos se caen y reflexionan. El texto sagrado dice que los egipcios reflexionan y dicen: devolvámonos porque Dios está peleando por ellos contra nosotros, no vamos a poder. Y aquello en realidad me llena de gozo, el ver el carácter del Señor. ¿Cómo podemos nosotros llegar a decir: el Señor pelea por nosotros? Cuando ya no podemos, cuando no hay opciones, cuando no hay oportunidades, cuando no hay para dónde ir fruto de lo que yo pueda hacer, el Señor pelea por mí, el Señor obra por mí, el Señor mete su mano en favor mío, y lo mejor es que los demás pueden verlo también. Y lo vieron en realidad los egipcios, y se dieron cuenta y dijeron: no podemos contra ellos. El Señor está peleando por ellos, devolvámonos. Y claro, tras esa reflexión, marcan la retirada y las aguas del Mar Rojo los cubren. Y hay una victoria espectacular. Y al final, los israelitas, viendo aquella obra extraordinaria y apoteósica de nuestro Señor a favor de ellos, confían y creen, dice el relato. Entonces el pueblo creyó al Señor y le creyó a Moisés. Y dijeron: ya, listo, con esto no tenemos que esperar más evidencia. Lo que ha sucedido es impresionante y esto lo hizo el Señor, porque esto no es normal. No es normal que estemos nosotros aquí a la orilla del Mar Rojo y apurados porque ahí viene el enemigo, y que no estamos esperando que el mar se abra como normalmente se abre. No, esto normalmente no ocurre. De la mano del Señor ocurre lo extraordinario. El asunto no es ese, sino que después de eso avanzaron, y dice que el siguiente paso fue Mara. Llevaban 3 días sin agua y el pueblo empezó a murmurar contra Moisés: ¿a qué nos has traído aquí?
nos vas a matar de sed. Para esto era 3 días sin tomar agua. Les hace olvidarse inmediatamente. Es que no pasó ni un mes, ni 3 semanas siquiera. Se asume que por lo menos pasaron 3 o 4 días máximo. Cuando dejaron aquel extraordinario milagro, se internan en el desierto, llegan a Mara y llevan 3 días sin agua. Y empiezan a murmurar y a quejarse. En 3 días, por una circunstancia menor, la vida no está peligrando porque hay un ejército enemigo atrás y un mar al frente. Es decir, el hecho de que no haya agua y no hayan tomado agua no se compara al peligro que acaban de pasar. Para nada. El Dios que abrió el mar rojo y acabó con el ejército egipcio sin que ellos tuvieran que lanzar una sola flecha, ni una sola lanza, ni blandir una sola espada. Ese Dios que hizo ese extraordinario milagro, ¿no podrá proveer agua? Obvio que sí, pero el solo hecho de que se les haya olvidado semejante milagro y quién es Dios en esos 3 días, en esos 4 días, en esa semana, marca lo que tácitamente y en el vacío o detrás de las líneas deja el escritor sagrado aquí, en Hebreos capítulo 29. ¿Por qué? Porque dice que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, versículo 29, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fueron ahogados. La actitud de la murmuración, de la blasfemia, de la queja, de la rabia y de la frustración y de ese egocentrismo de que las cosas tienen que ser como yo quiero y cuando yo quiero y si no entonces Dios no me sirve. Esa actitud hace que en el versículo 30 se haya escrito lo que se escribió. Miren conmigo el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de haberlo rodeado 7 días. Después de haberlos rodeado 7 días, los muros de Jericó caen. Inmediatamente se salta el escritor sagrado 40 años en el desierto. De la apertura del Mar Rojo, en la galería de los héroes de la fe, el escritor sagrado salta del Mar Rojo al río Jordán, a Jericó, perdón. Agua y agua atraviesan el río Jordán, ya habían atravesado el Mar Rojo por la fe atraviesan el río Jordán y rodean a Jericó y a los 7 días Jericó cae. Entonces uno dice, bueno, el paso del Mar Rojo es un milagro, la caída de los muros de Jericó es otro milagro. Uno pudiera decir casi que de la misma categoría y del mismo nivel, porque caer o tomar una ciudad amurallada como Jericó vuelve otra vez sin lanzar una flecha, sin tirar una lanza, sin blandir una espada. Así como de buenas a primeras, genial, aquel fue la apertura del Mar Rojo, acabó con los egipcios y aquí fue un terremoto y caen los muros de Jericó y acaban con la ciudad y la conquistan. Pues sí, muy sabroso, pero entonces lo que no dice el escritor sagrado es que por la fe anduvieron en el desierto 40 años, sin que el calzado se les desgastara, sin que el vestido se les desgastara, con una columna de fuego durante la noche, con una columna de nubes durante el día, comiendo carne, bebiendo agua, sin que ellos se enfermaran, cuidándolos el Señor todo el tiempo, maná, codornices,
toda la administración y el sustento del pueblo antes de disminuir en el desierto, creció en el desierto, pero el escritor sagrado que habla de la galería de los héroes de la fe no menciona los 40 años en el desierto. La razón, porque esos 40 años no fueron años de fe. No fueron años de confianza, fueron años de duda, de queja, de lamentación, de frustración, de blasfemia contra el Señor y contra Moisés. Y el Señor los sostuvo allí por su misericordia. Y cuando les dijo, van a entrar a la tierra prometida, ellos dijeron, preferimos morir en el desierto que entrar allá para que nos maten. Y el Señor les dijo, como ustedes digan, morirán en el desierto. Un café por eso. En la galería de los héroes de la fe, como un relato, aparece Moisés y el pueblo atravesando el Mar Rojo, maravilloso, y termina el relato diciendo, creyeron en Dios, creyeron en Moisés. Pero los 40 años no. ¿No hubo milagros? No, sí hubo. ¿No hubo bendiciones? Sí hubo. ¿No hubo manifestaciones extraordinarias del Señor? Sí. El agua salió de la roca. Las aguas amargas de Mara, que fueron las primeritas, unas ramas que tiró Moisés sobre las aguas, endulzaron las aguas y el pueblo pudo tomar agua. Codornices, maná. El cuidado de Dios estuvo allí, extraordinario. Los reyes que quisieron maldecir y destruir el pueblo fueron derrotados por el Señor. Es decir, los 40 años en el desierto sí estuvieron llenos de milagros y de manifestaciones y de bendiciones de Dios, pero la respuesta del pueblo no fue una respuesta de fe, sino al contrario, de dudas, quejas, reclamos y blasfemias. Mis amados, sí, puede nuestra vida estar rodeada e inundada de manifestaciones y bendiciones de nuestro Padre Celestial. Y nuestra fe brilla por su ausencia. Nuestra fe no está presente, no se manifiesta. Pues no nos damos cuenta, porque no vemos lo que el Señor está actuando en nuestro favor, porque no vemos el valor de las pequeñas cosas que para nosotros son pequeñas, pero que son extraordinarias bendiciones. No valoramos la vida, lo que nos rodea, lo poco que el Señor o mucho que el Señor nos da. No lo valoramos, no lo disfrutamos, sino que nos quejamos de lo que no tenemos. Y la queja y la frustración por lo que no tenemos no nos deja ver y disfrutar lo que sí tenemos. Un café por eso, se ha dicho. Y este es el mensaje de hoy. Del Mar Rojo a Jericó, porque los 40 años en el desierto no merecen ser mencionados en la galería de los héroes de la fe, porque la fe, la confianza y el gozo por la actuación del Señor brilló por su ausencia. Mis amados, que en la línea del tiempo de nuestra vida, el Señor no marque unos años en el que tenga que decir, en estos años llené tu vida de bendiciones, pero tú estabas mirando para otro lado. No viste lo que yo te di, cómo te sostuve, cómo te amé, cómo te llené de bendiciones. Nunca las disfrutaste, sino todo lo contrario. Que el Señor pueda decir, te alegraste hasta por la bendición más mínima que te di. Hiciste fiesta. Tu corazón estaba alegre, tu corazón estaba rebosante, agradecido por detalles tan pequeños en bendición, que mi presencia siempre fue contigo. Que el Señor pueda decirnos, bien hecho, buen siervo y fiel.
Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias por esta entrega que nos has hecho hoy. Gracias por el ejemplo del pueblo de Israel en este punto específico de la historia. Es lamentable, pero hay mucho para aprender, oh Señor, porque en realidad en los momentos del desierto, en los momentos de dificultades de nuestras vidas, tus bendiciones no se detienen sobre nosotros. Sencillamente que no tenemos aquello que creemos que necesitamos. Ayúdanos, Señor, y perdónanos si puede más la frustración y la queja, el reclamo, la blasfemia en nosotros, el hablar mal, el pensar mal. Perdónanos, Señor, y danos la habilidad y abre nuestros ojos para ver las maravillas que tú siempre estás obrando en nuestras vidas. Bendito seas, Padre. Encomendamos nuestras vidas y nuestras familias en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido la entrega de hoy. Ha sido un tiempo muy especial. Espero que sea hoy un día fructífero, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que los guarde y los bendiga en todo, junto con toda su familia. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, para otra entrega de Palabra y Café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.